de este país, pero hay tres elementos en común entre el Rajoy de entonces y el Pedro Sánchez de ahora, y es que piden perdón, anuncian auditorías, que es lo mismo, que de poco sirven, y luego victimizarse, que eso también suele ocurrir, porque ayer Pedro Sánchez pedía perdón, pero también se colocaba en el papel de víctima, Pilar. Sí, qué razón se tiene efectivamente cuando se está en la oposición, porque todo lo que dice, pues claro que es así. Es que en política el perdón es suficiente. ¿Se agradece el perdón? Sí, porque el Partido Popular se fue del gobierno con una moción de censura por corrupción y todavía estamos esperando que pidiera perdón durante todos los años desde la declaración de Bárcenas explosiva del año 2014. Pero cuando dice Félix Bolaños, esta mañana creo que ha sido, fallan las personas, como siempre, no fallan las personas, falla el jefe de esas personas que ha confiado en ellas, falla el partido por haberlas mantenido ahí, falla el secretario general cuando lo ha ratificado a Santos Cerdán hace solo 6 meses. Cuando ya había mucho rumor, mucho ruido, claro, mucho run-run. No solo mucho run-run, es que tú coges, detienen a Koldo con Ábalos, sabes que fue Santos Cerdán quien lo trae de Navarra y se te ocurre que esa es la mejor persona y cuando hay ese run-run en los medios, esos bulos que tanto han dicho, ni siquiera haces una auditoría interna que ahora llega muy tarde para ver qué está pasando. Sí, desgraciadamente comparto lo de un partido que se dice progresista y desgraciadamente esto lo hemos visto en todos los casos de corrupción, que lo que les rodea es el uso que hacen de las mujeres y el abuso que hacen de... Sí, me estoy acordando ahora del famoso volquete de putas, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Granados? Tito Berni, sí, es todo... De Esperanza Aguirre, sí. Es desolador. Es desolador, es obsceno. Todo el informe está trufado de este tipo de conversaciones. Es Koldo, como decías, el que llama a la propia mujer, porque está grabada también esa conversación y está reflejada, que le dice, bueno, mira, es que lo he apañado yo, es culpa mía, tiene una comida, no puede tal, mientras están repartiendo una, dos, mira, mejor trae a las dos, paga a las dos, y luego utilizaba las empresas públicas para buscar puestos de trabajo y seguir teniéndolas cerca y seguir abusando de ellas cerca. De hecho, estas mujeres a las que aludían en el mensaje, que sepamos, no fueron colocados en ninguna empresa pública, como sí ocurrió. El motivo de todo esto es que no hay que valer solo para follar. Lógicamente hay que contratarlo, claro, hay que contratar después a estas muchachas. Repugnante, pero a ver, lo que veremos a lo largo de la instrucción es que tú no puedes enchufar a alguien por magia espontánea de un día para otro. Necesitas que te eche una mano un funcionario, que te eche una mano alguien que justifique que no va a trabajar, que ha pasado un proceso de selección, y en todos estos casos se acabará viendo, pero la cadena es más larga de lo que parece. Una trama perfectamente organizada y tenían gente en los puntos concretos para conseguir la colocación de todas estas personas. Y el problema es que se demuestra que Koldo García levantaba el teléfono, hablaba en nombre de Ábalos, y en todas las empresas dependientes del Ministerio de Fomento entendían que lo que decía Koldo era una orden del ministro y por eso la cumplían. Está muy acreditado en el sumario. Y no pierdan ustedes de vista que en el informe de la UCO aparecen también notas manuscritas de Santos Cerdán con nombres de personas a las que había que poner en puestos clave, por ejemplo, en el Ministerio de Fomento, que es bastante alucinante, o sea, que un secretario de organización del PSOE tenga esa capacidad. En fin, queda mucho por salir y, de hecho, la Fiscalía Anticorrupción no descarta una financiación ilegal. Que de Sánchez en boca de los imputados sea, es que es una empresa cotizada y que no diga directamente, pero ¿qué me estás preguntando? ¿Qué me estás hablando? Me niego en redondo, estamos hablando de enchufismo, que ¿no sorprende? Sí, desde luego sorprende mucho porque bueno, estamos viendo que el canon era, en fin, una agencia de colocación en la administración. Mira, pues ahí nos falta un dato en esta historia. Estamos hablando de enchufismo, no te voy a colocar en Indra, estas cosas pasan, lo estamos viendo ahora en el informe, pero la noticia en este caso es que ya le había pedido a Pedro Sánchez salir de la Secretaría de Organización. No sabemos si Pedro Sánchez le dijo por qué quiere salir. Es que algunas de las informaciones que están saliendo son ciertas. Sí, es habitual que cuando un cargo de este tipo salga se le coloque en una empresa Sánchez privada. Todavía tiene muchas explicaciones que dar sobre su relación con Santos, son por ejemplos como este. Ni financiación ilegal de partidos como delito, por eso también se fueron muchos de rositas, ¿no? Claro. En el principio de la Gürtel. Y las penas también son muy bajas, porque Ferrovial, ¿en cuántos casos ha estado? Acciona también, Es que pero se la repiten lista... los nombres Ya te digo que de los empresarios que han pactado, pena ninguna, Claro, pactan ninguna. y fuera, pero bueno... Esto quizá se solucionaría si, por ejemplo, se prohibiera a las empresas que habitualmente participan en este tipo de corruptelas presentarse a concursos públicos. Quizá de esta manera cortaríamos también el grifo a este tipo de cosas. Bueno, hemos tenido acceso a los audios, les decíamos, que grabó Koldo García durante años a sus compañeros de trama corrupta y han servido a la UCO pues, para incriminar a Santos Cerdán en esta trama de corrupción. Aquí van a escuchar un audio de cómo se repartían el dinero. Ha recibido
450.000 de la primera tanda, que son 3 contratos, y 50.000 de los 2 últimos contratos, ¿vale? Y luego me dieron 70.000, que era de indemnización por parte de la bajera, que son 570.000. Vale, pues, esas son mis cuentas, que no sé si son las... Pues un dinero. Que se ponían, por ejemplo, barriguitas. Es la forma en la que Koldo y su mujer se referían a José Luis Ábalos, el barriguitas. Al menos creo que Barriguitas te trata mejor. Bastante mejor, pero que mucho mejor. Abusa un poco, pero tal vez tú le has dado pie. Aunque en algunas conversaciones también le llaman el jefe. No es el único mote que escuchamos en los audios. Por ejemplo, para Koldo, Santos Cerdán era el pequeño. Pues antes necesitabas al pequeño, pero ahora el que te necesita es él. Una conversación de 2018 en la que el matrimonio decía que la relación entre Koldo y Santos Cerdán se había deteriorado en favor de Ábalos. Y en el caso de Aldama hay más variedad de nombres. Le llaman niño, perro o pitbull. O para hablar de una obra adjudicada a Servinavar, en Navarra le llamaban panadero. Y no solo motes. Hay una jerga muy concreta. La UCO dice en su informe que hay ocasiones en las que plantean tomar café cuando están en localizaciones distintas o a altas horas de la noche, por lo que acaban descubriendo que en realidad café, cafetera o tomar café es hablar a través de medios de comunicación seguros, de tarjetas SIM desechables. Además, en otra conversación entre Koldo García y Ruth de la empresa levantina hablaban de ganadería. No es conveniente para la ganadería. ¿Qué gana la ganadería de tener a gente fuera del baile? Según señala la Guardia Civil, el término ganadería era utilizado para referirse a los partidos políticos y en este caso al PSOE. El Ayuntamiento de Mijas, Málaga, ¿de qué ganadería es? PSOE. Y una de las palabras clave, el impuesto. Me pide tu teléfono el gerente del partido. Es por avisarte. Solo es para decirte que creo que te van a pedir el impuesto. Así se refería Koldo García a supuestos pagos al partido, cuando habla con el entonces director general de carreteras, Javier Herrero. Ya ven, un informe que descubre todo un diccionario de palabras en clave. Bueno, da la sensación de que el sobrepeso y los motes también es algo transversal en todas las corruptelas, ¿no? Llámalo barriguitas, llámalo la albondiguilla, pero siempre hay ese sabor también rancio. Incluso el gordo, que es los como llamaban a uno de los policías. Bueno, las barriguitas eran unas muñequitas muy monas de nuestra época. Mira, yo no creo que se refirieran a Ábalos como barriguitas porque era mono. Mira, y aquí yo... todo. Oye, estábamos escuchando antes el piano bar que sonaba de fondo y es que acordaos que Gürtel empieza con el piano bar de fondo y el concejal que no había recibido presuntamente lo suyo grabando esa conversación. Ahora el mismo piano bar parece, mientras escucha los 470.000 euros en la Gürtel esta del PSOE. Fíjate, rápidamente me decía hoy un alto cargo socialista, no precisamente muy sanchista, dice, es que visto desde fuera parece una banda organizada que planificaron asaltar el partido para después asaltar el gobierno. Y es verdad que es que en los términos en los que están hablando, primero no empezaron hace 5 minutos, estos ya llevaban desde 2012, 13, 14 y operaban pero de una manera absolutamente organizada. Sí. Esto para mí es una organización criminal, ¿no? Como dice el informe. Cerdán hacia adelante loca, claro, una huida hacia adelante absolutamente descontrolada. Precisamente por eso sabía Santos Cerdán que había mucho ajo en toda la trama. Lo que no sabía él es que le habían grabado durante años, quiero pensar, porque si no, lo que ha hecho es, además de mentir a todos, pasearse con una tranquilidad pasmosa, sabiendo que es uno más de la trama. Luego yo lo que veo, perdona Pilar, es que claro, Pedro Sánchez salió ayer para decir, no, esto no tiene nada que ver con el gobierno y lo hemos atajado, pero a mí lo que me da la sensación es de que cada vez hay más bombas ambulantes sueltas, porque ahora mismo está Santos Cerdán, que nos contaba antes Alfonso, que ha cogido como abogado, en principio, a un abogado muy cercano al Partido Socialista, lo que permitiría intuir que ha podido haber un pacto de no agresión, de venga, te vamos a ayudar con el abogado y tal y cual, pero claro, está todo repleto de bombas ambulantes. Koldo que puede pactar, Santos Cerdán que como le deje que no entrega el acta y que a ver si le van a dejar tirado. Pasar por varios escenarios. El primero de ellos, que haya un adelanto electoral, algo que ya ha avanzado Pedro Sánchez, no está en su mente. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027. Mi intención, lógicamente, si así lo quieren los ciudadanos y los militantes, será concurrir a esos comicios cuando tocan, en el año 2027. Segundo escenario, una posible moción de censura. Tendría que ser, en este caso, del lado de Feijóo, que también ha descartado esta posibilidad. Yo no voy a darle un balón de oxígeno al señor Sánchez en este momento para que le ratifique como presidente del Gobierno de España. No voy a ser cómplice como sus socios para volver a ratificar al presidente del Gobierno.
¿Y qué dicen ahora mismo exactamente los socios? Pues vamos a ver. Por un lado estarían los socios Sumar, que plantean, eso sí, unas mayores explicaciones. Dice Yolanda Díaz que ahora mismo la legislatura tendría que tener un reseteo. Esta legislatura merece y exigimos ya un auténtico reseteo. No podemos continuar así. Para esto, con carácter inmediato, vamos a exigir ya mismo la reunión de la coalición de gobierno. Y hay otros dos socios, en este caso Esquerra Republicana y PNV. Esquerra Republicana junto a BNG ya han pedido que comparezca Sánchez para dar más explicaciones. Y en el caso del PNV, decía Aitor Esteban, que van a esperar a la sentencia. Pero hoy Pradales ha ido un paso más allá al decir que la legislatura está en otro estadio. Sí creo que lo sucedió ayer mete a la legislatura española en otra fase. Ha entrado en otra fase la legislatura española. ¿A dónde va esa fase? No lo sé. En principio estos socios sí que habrían planteado su apoyo, pero ¿qué ocurre ahora mismo con Podemos o con Junts? Los catalanes piden una reunión inmediata con Sánchez. No han dicho ni si lo apoyarán ni si no. Y en el caso de Podemos, que quieren muchas más explicaciones. Esto acaba de empezar y se tienen que exprimir toda la responsabilidad y depurar absolutamente todas las responsabilidades. Venga, os pido una reflexión. Va a ser muy tortuoso, porque si los socios de izquierdas del gobierno están diciendo que esto acaba de empezar, no les falta razón. Ha ido escalando de ayer a hoy la tensión, las exigencias, la presión a Pedro Sánchez, que además se dirigen a Pedro Sánchez. El pleno extraordinario para que dé explicaciones desde Leire Díez, Ábalos, Santos Cerdán. El cambio de rumbo de la legislatura que pide Sumar, que no sé muy bien a qué se refiere, porque es socio de gobierno. El PNV también ha elevado un poquito el tono de ayer a hoy, o Esquerra Republicana, Rufián, que también está diciendo aquí faltan muchas explicaciones. Por tanto, lo que queda de actividad parlamentaria, que es poquito, un par de semanas, veremos cómo lo exprimen, pero lo cierto es que todos los... el riesgo de aparecer como unos pagafantas. Además, pero todos los socios están presionando mucho, cosa que ayer, pues lógico, acababa de aparecer el informe, pero el gobierno Pedro Sánchez tiene un problema con sus socios y con lo que acaba de ocurrir. Tiene razón el PNV, esto ha pasado a otra fase, no sabemos seguro si es que el informe que acabamos de conocer, la actividad de Santos Cerdán con contrataciones públicas del Ministerio de Transportes en connivencia con Ábalos, una vez que empiecen a extender esa investigación, no sabemos a qué más miembros del PSOE o del gobierno ha podido afectar, porque Santos Cerdán no operaba solo. Santos Cerdán no es un satélite independiente ni un diputado perdido de una comunidad autónoma, es secretario de organización y Ábalos controlaba las carteras con más presupuesto. Y la Analizar que Pedro Sánchez sabe que es un corrupto, refiriéndose a él, indignado, lógicamente, que lo ha dado todo por el partido y ahora su presidente cree que él es un corrupto. Y claro, nos preguntamos hasta dónde sabía exactamente Pedro Sánchez, ¿no? de lo que estaba ocurriendo, si ya sospechaba que Koldo era un corrupto. Es imposible que el presidente del gobierno no supiera lo que estaba pasando. Yo no digo que supiera el detalle, pero es evidente que lo sabía. Y ayer inició un camino de una agonía lenta. Yo creo que los presidentes del gobierno, si son responsables, optan por las agonías breves. Sí. Esta va a terminar mal. Es que cuando se dice que a Pedro Sánchez le quedan muchas explicaciones, es cierto. Incluso en la transición Ábalos-Santos Cerdán, cuando caen Carmen Calvo y Adriana Lastra, caen las mujeres, se quedan aquí los capos, ahí no sabía nada Pedro Sánchez, porque hay un relevo de un presunto corrupto a otro presunto corrupto. Tiene ahora dos grandes debilidades. Uno, que se van a ir conociendo más informaciones, y dos, que un presidente que no puede asegurar que su partido no se financie ilegalmente es de una debilidad tremenda. Bueno, pues irán saliendo más cosas, estaremos pendientes de Santos